Tengo el gusto de conocerlo dentro y fuera del quehacer del teatro o del quehacer de artista o del quehacer dentro del sindicato, como un hombre con su pareja. Conozco a su pareja, me ha tocado trabajar con ella algunas veces y son una gente muy divertida. Como compañero siempre es ocurrente, sin embargo es una persona muy dedicada de apoyar al compañero que de repente no tiene la oportunidad de tener trabajo constante, y ahí anda apoyando a los compañeros, a todos. Tú te lo encuentras de repente aquí en los cafés que están cerca del sindicato de la Asociación Nacional de Actores, aquí donde está el Teatro Jorge Negrete, y llegan compañeros, amigos de él que tiene ya de hace muchos años, y los apoya, los invita a comer. Es muy bonachón. Yo como actriz agradezco enormemente el poder trabajar al lado de grandes figuras. Muy buenas noches, bienvenidos a Palabras Mayores. Estamos aquí en la casa, en una de las múltiples casas del señor Rafael Inclán. Bienvenido. No, gracias, muy amable, gracias, bienvenidos. Un gusto. Y esta casa, pues es la casa teatral, ¿no? Sí, porque nunca nos invitará a su casa particular, es muy... No. Es muy privado. No soy privado ni reservado, soy totalmente descuidado. Ah, yo pensé que iba a hacer un anuncio. No, soy totalmente descuidado. No, entonces esta es la casa de la Yoli, que es mi pareja, en esta obra de teatro que se llama Made in México, que ya llevamos 1000 representaciones durante 3 largos años. Entonces, pues es también muy mi casa, Sí, ¿no? claro, por eso digo que sí. Aunque he cambiado de mujer. Ha cambiado También, y como en la vida real también. Pero usted sigue firme. No, pues yo sigo esperando, ¿no? Digo, algo habrá para uno, ¿no? Ajá. ¿Cómo se mantiene activo? ¿Por qué después de 3 años sigue viniendo con el mismo entusiasmo al teatro, que sabemos todos que es su gran pasión? Sí, eso. Aunque tiene sus pequeños amantes como el cine y la televisión, Sí, pero son esporádicos. Exacto. Son de Sí. los que para cambiar Sí, de son aire. de los que no hacen nido, Ajá. pero funcionan. No, el teatro es una enfermedad, y también cuenta mucho la actitud. Una obra, muchos actores, quizá con cierta razón, dicen, no, ¿cómo voy a hacer una obra diario si voy a decir lo mismo? Sí, pero el público no es el mismo. Y esa es la gran Si diferencia. viniera el mismo público diario, sí nos estaríamos aburridos todos. Ajá. No, pero al venir el público diferente, cada función es diferente en cuanto a cupo, ¿no? En cuanto a risa, en cuanto a recepción, edades también, en cuanto a edades, Ajá. en cuanto a todo. Aquí te llevas sorpresas de que está un señor de mi edad o más grande con un nieto viendo la función, y no es una obra para niños. Sin embargo, se oye la risa de los niños de pronto, preciosa, ¿no? Ajá. Y el abuelito ya se durmió, ¿no? Entonces el teatro es una actitud, El teatro es como la felicidad, hay que buscarla, hay que mantenerla y hay que apresarla, ¿no? Y el teatro hay que capturarlo así rápido porque se acaba la función. Y entonces, yo no entiendo esos actores que dicen, ¿cómo vas a teatro? Eso que comenté ahorita, y de verdad es tan rico volver a revivir tanto el personaje para volver a agradar al público que te vino a ver, poco, mucho, crítico, expectante o entregado. Diario es dificilísimo. Cuando no tienes conciencia escénica, pues pasa y todas las funciones son iguales. Sí. Pero cuando tienes ese compromiso con la gente que paga su boleto, tienes que estar muy pendiente, ay, no se ríen en esto, ¿por dónde, no? Y ojalá que también, lloren ajá. igual. Sí, ¿no? que las veces que Porque lo he ver un logrado. hombre llorar en una obra de teatro como esta, que es tragicomedia, es un placer enorme. Pero lo comentó también de sus primeros años de actuación, que ya iban estas como porras o pandillas. Y Sí, que en las encargaban caras. No, bueno, para ahí que lloraba era uno. No, eran muy crueles. Pero es una preparación muy fuerte. Sí, pero yo ahí era más hijo del artista que el actor yo, ¿no? Mi mamá le salía el toro en cualquier plaza, ¿no? Mi mamá era una guerrera. Las gemelas eran las gemelas Inclán, pero cuando se peleaban, cada quien trabajaba por su lado.
mi tía, la otra cuata, se iba de gira con algunas compañías. Era lo que en ese tiempo le denominaban una dama joven. ¿No? Antes las compañías estaban como muy así. Era el primer actor. En ese tiempo sí había primeros actores, pero no porque fueran buenos o malos, sino porque hacían todos los géneros. Porque hacían todos los papeles de Todos los Clara. géneros en el mismo día. Hacían infantil, ¿no? En la media mañana. tarde, casi mañana, y luego una comedia ligera en la tardecita, y luego el dramón en la noche, y todavía salían a hacer fin de fiesta, o sea, cantar, y- variedad, el fin de fiesta, ¿no? Pero ese ya era más Entonces, para uno que para el público, ¿no? Pero de todos modos ahí es donde se hacían los primeros actores. Yo veía al Chato Padilla, que era Jaimito el cartero, en los finales de su vida, mi tío Chato, Ajá. el papá del chóforo. Sí. Yo lo veía en la carpa, yo iba de taquillero en esa carpa, teniendo 15 años, yo 16. Y el Chato hacía una comedia ligera, muy simpática, de corte español, en la tarde, y en la noche hacía un dramón que tenía la gente así, ¿no? Junto con mi tía, la mamá del chóforo, mi tía Lili. Entonces nos acostumbramos a ver estos géneros, ¿no? Pero usted también lo ha hecho. Usted Bueno, ha sí, estado ya mucho en cuando la comedia, pero cuando me también ha estado dediqué, en el sí. drama. El Avaro toca un poco eso. No todo. Hay cantidad de... La tragicomedia es la madre de todos los géneros, que no cuenten. Hay divididos, ahora ya hay tantos géneros y Variedad. tantas formas de designarlos, pero la tragicomedia sigue siendo lo mismo. Estás divirtiendo a la gente, la agarras tantito y la haces... ¡Ay! ¿No? Sí, es esta cosa de tocar finalmente. Y la fibra, fibras. ¿no? Y el sentimiento. Y luego otro chistecito y como que se desahoga, ¿no? Ya ha habido actores mexicanos que manejan la tragicomedia y manejaron, bueno, Pardavé, una de las Torres, todos los Soler manejaban. Luján, que es de la misma escuela, ¿no? ¿Usted cree que ya está en esa categoría? No, a mí no me gusta designarme en qué categoría estoy. Bueno, pero es decir, cuando usted se refiere a ellos, porque hay muchas personas y muchos actores que se refieren a usted como dentro de ese grupo de gente. Ah, pues entonces no se la estoy regresando, ¿no? Nada más. Es que es horrible eso de decir, yo ya estoy en esa posición. Yo estoy en cada función intentándolo. Yo creo que Dándolo cada mejor. función es un experimento. Y si lo logro, en otras funciones no. Pero no sé quién te me dice, un señor con cara muy seria, me hiciste llorar, ¿no? Mi personaje, Ajá. el personaje de la Yoli, que es mi esposa, es más trágico, ¿no? Esta obra se compone de 4 personajes maravillosos que no va sintiendo el público en qué momento los vamos conquistando. Parece un divertimento. Y va dando. Iba construyendo este tipo de cosas. Sí. ¿Cómo se levanta y cómo se compromete el señor Inclán todas las mañanas a salir a trabajar, independientemente de cómo se siente Ay, físicamente, de la afección exactamente, bronquial, del clima, del frío, del tráfico, de las de la edad, manifestaciones? de las prótesis. Sí. Y no es ¿Dónde? digo, claro. A ver, no sé. Usted mencionó eso, yo no dije nada. No, yo por eso aclaré ok. que no acá. Acá, ok. No voy a preguntar dónde tampoco. Todavía no. ok. No. No, yo tengo una prótesis en la espalda Ajá. de que se me pegaron las vértebras. Y el doctor Víctor Sandoval me echó a andar y estoy bien, pero de pronto se mueven o los Con el nervios frío, que están. ¿no? Dicen que es como mucho más doloroso. Los nervios adyacentes a las prótesis se inflaman y duele mucho. Pero yo no voy a parar la obra de decirle, ay, me está doliendo la prótesis. Ajá. ¿No? Esta obra lleva 1000 representaciones Sí. y 3 años en cartelera. ¿Cómo se puede comprometer con un proyecto así? Se va dando. Ok. El teatro es una de las tareas más inestables de nuestra carrera. Los contratos de productores y sindicales son 2 semanas. Nada más. Entonces, tanto el productor como el actor tiene oportunidad de dar sus 7 días para terminar. Perdón, para no agarrar al productor agarrado contra la puerta de los dedos, sino darle chance que consiga otro actor, ¿no? Igual el productor te puede despedir a ti. El teatro es lo más inestable en este caso. Pero cuando caes en un asunto como este, con un productor como este, que aguanta las buenas y las malas, es una maravilla. Se va dando de Se va manera dando. conjunta. Y esto, digo, porque es una profesión difícil, pero de manera actoral y sobre todo viajando tanto y luego uno le dedica mucho tiempo a un proyecto de cine, ha hecho también usted mucho cine. Y las telenovelas, que son Muy larguísimas, absorbentes, ¿no? claro.
hay novelas de 1 año. Acabo de hacer Mi corazón es tuyo, que duró 1 año. Y aunado con el teatro, ¿no? Entonces era muy difícil llegar todavía con esa fuerza al escenario, ¿no? Ajá. Sí lo lograba. ¿Siente que eso es parte de la actitud, de mantenerse bien? Total. Y hacer algo que te ame, ¿no? Mucha gente de mi edad o antes, yo también estoy abierto en canal para 2 bypass, ¿no? Pero mucha gente después de este tipo de operaciones, de corazón abierto, se van para atrás. Ya no quieren. Pues o tienen miedo, o tienes mucho cuidado. Y yo desde que tuve esta operación, que fue doble porque se les infectó la herida, salí y me dijo el señor La Rosa, ¿puedes grabar? Te he estado esperando en la novela. Yo dije, qué Sí. fortuna, ¿no? Sí. Llegué y empecé a grabar la novela. Eso fue en el 2000 que me Y operaron esto es de todavía esto. para adelante. Entonces le di para adelante y me di cuenta que pues ni que se me iba a quedar el corazón, ¿no? Ni que iba a estar ahogándome. Claro, la misma edad te va reduciendo. Pero le entré de lleno a la novela con los cuidados lógicos al principio, ¿no? De que todos decían, está operado el Sí, corazón. sí, sí, sí. Algunas mujeres también decían, ni te metas con él porque está operado. Sí, ahorita no lo veas. Ahorita no. Ahorita no. Deja que se Y recupere. yo decía, no se preocupe. A lo mejor hombre". algunas iban a aprovechar para rompérselo, ¿no? Algunas Bueno, vengativas. y si no se lo rompe uno solo, ¿no? Sí. ¿O no? Es verdad. Yo es creo que el verdad. corazón luego nos lo rompemos solos, ¿no? Sí, eso me va a platicar ahorita. Vamos a hacer una pequeña pausa Sí, claro. para que pueda tomar más agua. Y toso tantito con el perdón de ustedes. Exacto. Ahora volvemos. Se me vienen a la memoria muchas cosas muy bonitas. Yo me recuerdo por el año de 1950, yo trabajé con el señor Rafael Inclán, él lo puede decir, él puede testiguar, en las carpitas que había antiguamente, la Lolita, la Yolita, había varias carpitas que había en aquel entonces. Teatro, trayectoria, historia, comedia, muchas cosas muy bonitas. Es un ícono realmente de nuestra cultura de teatro, de nuestra cultura de cine, televisión y demás.